En días pasados, María Luisa Piraquive, la presidenta de la Iglesia de Dios Ministerial Internacional, dijo que las personas con discapacidad que pertenecieran a su iglesia no podían predicar la palabra de Dios desde el púlpito, no podían declarar su fe desde la plataforma. Esto causó consternación en todo el país, en todo el mundo. Pero inmediatamente salieron los dirigentes de esa iglesia a favorecer las declaraciones de la pastora María Luisa. ¿Qué dijeron ellos? Ellos se fundamentaron en el artículo 13 de la Ley 133 de 1994. Esta ley desarrolló en Colombia la libertad religiosa, el derecho a la libertad de cultos. Y en ese artículo se establece que las iglesias tienen autonomía eclesiástica, es decir, ellas tienen el derecho de establecer las normas que quieran, los reglamentos que a bien les venga en gana. Y por lo tanto, ellos dicen que eso les da la facultad de establecer ese requisito. Y por lo tanto, llevan a cabo una acción lesiva del derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, consagra en el artículo 18 la libertad religiosa y de cultos. Y esta libertad implica la posibilidad que tenemos todos y todas, incluyendo las personas con discapacidad, de predicar su religión, de dar a conocer su fe públicamente y de manera individual. Frente a ello, el Estado, ¿qué debe hacer? Mucho. ¿Por qué? Porque Colombia firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad el 26 de diciembre de 2006. En esta convención, en el artículo primero, se establece que el propósito de la misma es propender por el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y recordemos que uno de los derechos humanos, como lo dijimos ahora, es la libertad religiosa. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera debe propender por este respeto? En ese artículo cuarto se establecen las obligaciones del Estado colombiano frente al cumplimiento de esta convención. Y, específicamente, en el numeral 1, literal E, se establece que Colombia debe llevar a cabo todas las acciones para que ninguna persona, para que ninguna empresa privada y para que ninguna organización discrimine a la población con discapacidad por razón de su discapacidad. Y para ello, ¿qué se requiere hacer? Se requiere hacer toda una política que no permita este tipo de lesión, este tipo de discriminación. Cualquiera diría, para eso está la Ley 1482 de 2011, que por cierto fue propuesta por un senador del partido político, del cual también hace parte de esta iglesia. Pero resulta que curiosamente la Ley 1482 es discriminatoria con nosotros, las personas con discapacidad, porque no contempla a una persona con discapacidad como motivo de su discriminación. Por lo tanto, se tiene que establecer, se tiene que crear una nueva ley. Necesitamos ir al Congreso, necesitamos llegar allá, los dolientes, los que vivimos la discapacidad, para que este tipo de injusticias no se sigan aconteciendo, porque sí es posible.